Hola remanentes, os bendigo en el nombre de Jesús el Cristo. En el pasaje de hoy vemos el remanente Daniel que propuso en su corazón, es decir, determinó no comer esa comida del rey que le querían obligar y que tenía un buen aspecto, ¿verdad? Parecía algo muy rico, pero era una comida de la idolatría. Por eso él determinó, aunque se estaba jugando la vida, solo el Evangelio, solo la evangelización mundial. Entonces, ¿cómo pudo determinar de esa manera? ¿Y cómo tenemos que determinar? Antes de tener respuesta, no es importante la respuesta. Lo más importante es que levantemos una torre. Somos guardas espirituales. Un guarda espiritual sin una torre no puede ejercer su función, ¿verdad? Por eso hay que levantar esa torre para poder ejercer nuestra función. ¿Qué es levantar la torre? Pues tenemos que tener una manera para cada día estar entrando en la palabra, cada día orar con la palabra y poder transmitir esa bendición. Eso es la torre. El pastor Ryu cuenta que tenía un vecino, cuando él era pequeño, pues que en vacaciones estaba todo el día practicando con su bate de béisbol. Le gustaba mucho y era especialista del béisbol. Y dice que estaba ahí todos los días de las vacaciones, en vez de estar haciendo otras cosas, todo el día con el bate, practicando. Y dice que realmente no es que solo se esforzara, sino que estaba disfrutando, ¿verdad? Él era feliz haciendo eso, lo disfrutaba, era su pasión. Por eso es muy importante que estemos conociendo unos puntos. Por ejemplo, el punto por el cual tenemos que estar concentrándonos en nuestra vida. Este joven se concentraba en su vida haciendo béisbol, ¿verdad? Practicando ahí continuamente. También el punto para concentrarnos en los estudios. Tenemos que ver cuál es el punto para concentrarnos en nuestros estudios. Y también el punto absoluto del futuro. Ese futuro que el Señor tiene preparado. Hay que estar viendo realmente cuál es para concentrarse ahí. Y con eso tenemos que orar. Pero ¿cuál es el criterio o el estándar de la oración? Hay que levantar un sistema espiritual. Eso es lo más importante. A veces nos podemos sentir desanimados porque la verdad parece muy difícil, no nos está funcionando nada bien. Incluso pues vienen pensamientos, ¿no? De que quiero abandonar, que quiero dejar las cosas, no hacer nada. Pero si empiezo realmente a restaurar el sistema espiritual, Dios me va a dar respuesta. Dios va a cambiar totalmente y me va a sacar de ese pensamiento incorrecto. Por eso cada uno de los 7 remanentes representativos que aparecen en la Biblia, todos ellos tenían ese secreto. Tenían ese sistema espiritual. Y con ese sistema espiritual podían y pudieron ser utilizados para la evangelización mundial. Por eso el Señor va a hacer lo mismo a través de nuestras vidas. Hay que estar levantando ese sistema espiritual. Y no importa si tenemos el sistema espiritual, si no viene respuesta. Eso no es importante. Hay que hacerlo continuamente. Hay días que todo sale muy bonito, ¿verdad? Hay días que es todo lo contrario. Pero siempre tenemos que tener ese sistema espiritual. Y poco a poco se grabará. Quedará grabado. Es algo que lo disfrutaremos, ¿no? Y es muy importante que se grabe. Y ya luego, pues, profundizará, se enraizará y llegará a ser nuestra naturaleza, nuestra manera de vivir. Por eso, en el tiempo de remanentes, lo más importante primero es grabar. Que estemos levantando ese sistema, haciéndolo siempre, para que se grabe. Esa parte es bien importante. Luego, pues tenemos que salir a veces fuera de casa, o hay problemas en casa, dificultades de todo tipo. Pero si está realmente eso bien grabado, pues voy a tener respuesta. Y empezaré a orar y llegará un horario que Dios me levantará como cumbre espiritual. Eso llegará 100%. Y después con eso podré encontrar mis habilidades, mis talentos
Y Dios me levantará como cumbre de las habilidades, cumbre de los talentos. Y luego saldré al mundo y podré encontrar esa cumbre cultural. Dios me levantará y a través de mí muchas personas podrán conocer el Evangelio. Había un remanente, como ustedes, pues que él primeramente fue cumbre espiritual, él oraba y escuchaba muy bien el mensaje. Por eso recibía mucha gracia con la palabra y no solo la tomaba, sino que la aplicaba. Y Dios le habló, pues, de ser cocinero, él tenía esa pasión. Por eso escribió al jefe de cocina de un restaurante, el más importante de su ciudad, y le dijo que quería ir a hacer prácticas cuando terminara los estudios. Entonces este jefe de cocina se quedó sorprendido. Por supuesto, ven. Y fue. Siempre oraba. Y luego, por supuesto, se especializó. Luego se fue a un restaurante muy importante en Japón. Y allí salía en el mensaje que teníamos que trabajar 10 veces más que los demás. Por eso, aplicando la palabra, empezó a trabajar, corría, limpiaba, 10 veces más que todos. No paraba de trabajar. Llegó un momento que el jefe de cocina, que era un hombre súper importante, lo llamó a su despacho y lo tomó como su discípulo. Le empezó a enseñar sus secretos. Era realmente algo sorprendente, ¿verdad? Algo que Dios hizo. Y luego pues ya él se convirtió en un gran chef y ya vino a Corea y levantó su propio restaurante, que es un restaurante para élites. Entonces, él pudo ser primero cumbre espiritual, luego cumbre del talento y luego cumbre cultural. A través de esa posición que tiene ahora, él puede estar impactando en muchas personas que son élites para compartirles el Evangelio. Por eso es lo mismo que el Señor quiere hacer en nuestras vidas. Por eso hay algo que tenemos que ver correctamente. Tenemos que tener en primer lugar una cosmovisión correcta. Ver todas las partes del mundo, una visión correcta de este mundo. Y hay un reino del mundo, un reino donde la gente vive, ¿verdad? Pero la gente, como está separada de Dios, ¿para qué viven? Para comer, para tener buena ropa, para divertirse, ¿verdad? Es lo que hace la gente del mundo. Pero por supuesto eso no funciona. Si no tenemos a Jesús el Cristo, la gente va a fracasar. También está el reino de Satanás, que utiliza esas situaciones para atrapar a la gente, para llevarla a la destrucción. Y también está el reino de Dios. Y nosotros, a través de Jesús el Cristo, estamos en el reino de Dios, que es la luz. Por eso la gente está atrapada por la oscuridad de Satanás, ¿verdad? Y solo la luz puede echar fuera la oscuridad. Por eso tenemos que disfrutar del reino de Dios y hacer que la luz del Evangelio esté resplandeciendo a través de nuestras vidas en cada lugar que estamos. En segundo lugar, tenemos que ver la razón. No hay que tener miedo, preocupación de nada. Hay que ver la razón. ¿Cuál es la razón de que esos países poderosos están triunfando? Bueno, es un triunfo falso. ¿Por qué? Si no tienen el Evangelio, aunque tengan fama, poder, economía, esos países van a caer en destrucción, como pasó con Egipto, como pasó con Babilonia, ahora es Irak, desgraciadamente está destruido, o Persia, que era un gran imperio, y ahora es Irán, que también está sufriendo la gente, ¿verdad? Por eso hay que ver la razón. Si no está el Evangelio de Jesús el Cristo, no funciona. Por eso hay muchas naciones esclavas, ¿verdad? Están atrapadas. ¿Por qué es? También por no tener el Evangelio. No es porque haya un político o una ideología o otra. No es eso. Es un problema espiritual y tenemos que estar viéndolo correctamente, saber la verdadera razón. Y también entender por qué Dios enviaba a Israel a esos países. Porque entre ellos había remanentes como ustedes. Y a través de esos remanentes se restauraba el Evangelio, se restauraba el evangelismo, las misiones. Y es exactamente lo que Dios quiere hacer a través de cada una de sus vidas. Por eso hay que estar viendo correctamente la razón
en el país donde estáis viviendo, pues hay muchos problemas espirituales. Por eso hay que compartir el Evangelio. Dios os ha llamado para eso, para que en esta época estéis levantándoos dentro de Jesús el Cristo, estéis disfrutando este Evangelio con ese sistema espiritual y estéis siendo cumbres para levantar la luz del Evangelio y que toda la oscuridad sea quebrantada. Por eso, en tercer lugar, podremos ver por qué tenemos que determinar. Daniel lo vio, ¿verdad? Él vio la razón. Él estaba allí cautivo en Babilonia. Babilonia era un gran imperio, pero era un imperio de oscuridad que estaba llevando desastres a todo el mundo. Por eso él sabía la razón por qué Dios lo había enviado ahí. Y él determinó, propuso en su corazón no contaminarse con la comida del rey. Solo Jesús el Cristo. Lo podían matar, le daba igual. Él determinó, solo Jesús el Cristo, solo la evangelización, porque él sabía que el Señor le había llevado allí para eso. Y cada uno de ustedes es lo mismo. Por eso tenemos que estar determinando como Daniel. Vamos a entregar todo para Jesús el Cristo. Vamos a dar nuestra vida para proclamar este Evangelio. Ese es el deseo de Dios. Si determinamos por las cosas correctas, vendrá la respuesta. Y eso se levantará como una plataforma. Ya podremos superar todo, ¿verdad? Y se levantará también como una torre vigía, donde podremos estar resplandeciendo la luz. Y también esa respuesta que tenemos la podremos compartir a otras personas, porque también se levantará esa antena para poder salvar y ayudar a muchas personas, amigos, conocidos, familias, parientes. Esa antena de comunicación para poder darle la respuesta, incluso la sanidad, porque hay muchas personas desgraciadamente sufriendo con enfermedades. Por eso el verdadero sanador es Jesús el Cristo. ¿Cuál es la conclusión que tenemos que tener? En ese momento, cuando veamos esas cosas correctamente y determinemos, pues vendrá un horario muy importante. El pasado, todo lo que hemos vivido, incluido cosas malas, la verdad, que hemos podido pasar, ¿verdad? Todo eso, en ese momento veremos que es una plataforma, que Dios lo ha permitido como un trampolín para cumplir su plan, para ser testigos, para proclamar el Evangelio. Y también el hoy, aferrándonos a la palabra, el hoy será nuestro futuro. Es lo que Dios va a convertir en nuestro futuro, porque el futuro no ha llegado, depende del hoy, de lo que esté haciendo hoy. Ese será, eso determina mi futuro. Por eso hoy hay que tomar el pacto, la palabra, orar. Y Dios obrará para que ese hoy, lo que disfruto hoy, se convierta en el futuro que Dios tiene preparado. Y en el futuro, ¿qué ocurrirá? Se levantará esa obra maestra para Dios. Dios os va a levantar y va a hacer a través de vuestras vidas una obra maestra para glorificar a Dios. Por eso, remanentes, ya dentro de Jesús el Cristo tenemos todas las bendiciones. No hay que sentirse mal, no hay que desanimarse. Que en este día seamos esos remanentes que estén determinando, que estén como Daniel propusiendo en su corazón, decidiendo solo por Jesús el Cristo y solo por la evangelización mundial. Vamos a orar. Padre, muchas gracias por estos remanentes tan importantes que tú has llamado en esta época. Padre, que les des la fuerza para poder estar levantando ese sistema espiritual. Padre, que puedan estar grabando, enraizando, naturalizando este sistema espiritual para levantarse como esas cumbres espirituales, cumbres de los talentos y cumbres culturales, que sean verdaderas obras maestras para glorificarte, para cumplir la evangelización de las 237 naciones y las 5.000 tribus. Te doy gracias, Señor, porque tú siempre cumples tu palabra. Oramos en el nombre de Jesús el Cristo. Amén.